los gobernantes ya le puso que hacer. Llaman por las redes que a Dios hay que clamar y que lo necesitan para poder luchar. Predica por aquí, predica por allá, predican por las redes, predican por WhatsApp, predican por aquí, predican por allá, predican por YouTube y también por el WhatsApp. Y él sigue asustado y ahora tiembla más, porque a los presidentes les dio por proclamar que llaman por la tele que a Dios hay que clamar, y algunos lo han hecho en cadena nacional. Predican por aquí, Muy buenos predican por días, mis allá. queridos hermanos. Siempre saludándote del Ministerio Monte Olivar de la ciudad de Islip, Nueva York. Cristo en victoria, Cristo en nuestro corazón. Es un privilegio para nosotros poderte presentar una enseñanza más de últimos tiempos. Viviendo entre mascarillas el COVID-19 desde el punto de vista bíblico. Pondremos esta enseñanza en las manos de nuestro Señor. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Padre de la gloria, siempre, por ir delante de nosotros, abriéndonos ese camino y atrás de nosotros siempre empujándonos, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor, que nosotros, Señor, nos extraviamos en nuestra propia opinión, en nuestro propio consejo. Gracias, buen Padre, Señor. Ahora permítame presentar esta enseñanza para gloria de su nombre, Señor, que su palabra cumpla los propósitos para la cual fue enviada, Señor. Gracias, buen Padre, todo esto se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Como te decía, mis queridos hermanos, haremos un análisis retrospectivo sobre lo que es el COVID-19 desde su inicio. En la actualidad, los contagios alcanzan las cifras de 22.734.900 casos, con muertes de 793.847, estando presente en alrededor de 196 países, datos al 14 de agosto del 2020. El actual brote del COVID-19 está provocado por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Está propagando entre las personas. La primera infección humana se registró a finales de diciembre del 2019 en Wuhan, en la provincia china de Hubei, cuando se identificaron 41 casos de neumonía. Un análisis más exhaustivo mostró que se trataba de un nuevo caso de coronavirus. Un tercio de los casos, es decir, el 66%, tuvo exposición directa en el mercado de mariscos de Wuhan. Ahí se vendían pescados, mariscos, especies de fauna salvaje, roedores, serpientes, aves y diferentes tipos de carne y animales muertos de todo tipo y especie. El mercado cerró inmediatamente y no se ha abierto desde entonces. Diferentes científicos de todo el mundo han estado trabajando contrarreloj para identificar el patógeno que se encuentra detrás de esta nueva enfermedad. La información que aportó las primeras pistas se divulgó a mediados de enero del 2020, cuando se publicó la secuencia del genoma completo del nuevo coronavirus a partir de una muestra de un paciente. Esta mostró que se trataba de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2, perteneciente al mismo grupo que el coronavirus, relacionado con el síndrome respiratorio agudo grave, que causó el brote de SARS de 2003. Pero el nuevo virus era significativamente diferente e planteó interrogantes sobre su origen. La teoría que ha ganado más fuerza es que el virus está de alguna manera vinculado al mercado, dado que 2/3 del primer grupo de personas infectadas tenían alguna relación con él.
pero esta hipótesis no se ha probado todavía y posteriores investigaciones indican que el primer paciente que empezó teniendo síntomas a principios de diciembre del 2019 no tenía ningún tipo de vínculo con el mercado ni con los otros pacientes. Aún quedan varias preguntas por resolver, pero lo más importante es que no hay datos claros sobre el origen del brote. Investigar la fuente de la enfermedad resulta determinante porque es esencial saber quién o qué infectó al paciente cero. Comprender las circunstancias específicas, incluidos el comportamiento y las actividades humanas que condujeron a esta pandemia, puede proporcionar pistas sobre los factores de riesgo de futuros brotes. A veces encontramos el origen de un virus, puede traducirse en actuaciones de prevención muy simples. Por ejemplo, los científicos identificaron a un murciélago frugífero de Bangladesh como el huésped natural del virus Nipah, que puede causar enfermedades respiratorias agudas y encefalitis mortal. Los investigadores descubrieron que la orina de los murciélagos transportaba el virus. Las personas se infectaron cuando consumieron savia cruda de palmera datilítera que contenía orina de murciélago. Ahora quiero hablarte del proyecto 201 que se llevó a cabo en esta ciudad de Nueva York. Un mes antes del brote inicial, hubo un simulacro de pandemia en Nueva York con el apoyo de diversas organizaciones para calcular los riesgos y posibilidades de una situación similar a la que estamos viviendo actualmente. ¿Qué fue el evento 201 en Nueva York? El 18 de octubre del 2019, organizaciones como la Universidad Johns Hopkins, el Centro para la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates llevaron a cabo un ejercicio de prospectiva en caso de una pandemia. La simulación constaba de un virus de origen animal transmitido de cerdos a personas e hipotéticamente originado en una granja porcina de Brasil. Señalaba el informe que sería probable que gran parte del daño económico que fuera a provocar una pandemia se debería al comportamiento contraproducente de individuos, empresas y países. Ponían como ejemplo el hecho de interrumpir viajes, comercio o cambiar comportamientos en los consumidores, tal y como está ocurriendo. Recomendaban el aumento y una nueva evaluación al apoyo financiero para una pandemia grave, ya que muchos sectores de la sociedad necesitarían esta inyección durante y después de la pandemia. Avisaban ya en el informe que sería necesario identificar los nodos críticos del sistema bancario y las economías globales y nacionales, tan necesarias y esenciales que no se puede dejar caer. Apuntaban al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, a los bancos de desarrollo regional, a los gobiernos nacionales, las fundaciones, entre otros, como actores que deberían explorar formas para aumentar la cantidad y la disponibilidad de fondos ante una pandemia. Lo curioso también ha sido que a dicho virus en el simulacro se le llamó coronavirus. Puedes ingresar en las páginas de internet si deseas profundizar un poco más de este proyecto que se llevó a cabo en esta ciudad de Nueva York en octubre del 2019. Ahora, hermano, entraremos en el tema desde el punto de vista bíblico, pues Cristo en su palabra dijo en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 5. Veremos la versión Dios habla hoy para una mejor comprensión del versículo en estudio. Y dice la palabra del Señor: delante de él llegan plagas terribles y después la fiebre abrasadora.
El profeta decía que antes de que el Señor apareciera habrían plagas, es decir, virus terribles y su fiebre abrasadora. Ahora yo te pregunto, mi querido hermano, ¿no es lo que estamos viviendo actualmente? Virus terrible con más de 3/4 de millón de muertes y luego una fiebre abrasadora que hace estremecer el cuerpo de una persona a tal grado de paralizar algunos órganos. El Señor también dice a través del profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 3, siempre veremos la versión habla hoy, y dice, aún no ha llegado el momento que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Al igual que las 5 vírgenes imprudentes que pensaban que el novio tardaría y se durmieron, te invitamos en esta oportunidad a ver nuestro video de las 10 vírgenes para una mejor comprensión del tema. Muchos de nosotros decimos que el Señor no aparece todavía. Al igual que en la época de Noé, llegó en el momento menos esperado, pero llegó como lo había prometido. Ahora te invito a que vuelvas la mirada a Él, pues Él es amplio en perdonar a aquellos que le buscan de todo corazón y confiesan su nombre para salvación de sus vidas. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora te digo, nadie sabe cuánto durará esta pandemia ni cuántas vidas más se cobrará. Los que creen en Dios, no obstante, en el fondo saben que todo ocurre con el permiso de Dios. Sin Él no puede suceder absolutamente nada y nada es nada, mi hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios al permitir esta epidemia sobre nosotros? Veremos estos puntos. Dios espera que la gente vuelva la mirada a Él. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En segundo lugar tenemos, Dios espera un arrepentimiento genuino de la humanidad como lo hizo Zaqueo. Lucas 19 del versículo 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere también que vivamos de acuerdo a su voluntad, y eso es ser obedientes a su palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Otro punto es, Dios quiere que tu vida esté en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otro punto importante, Dios quiere que los gobernantes de los países puedan humillarse ante Él y reconocerle como el Dios soberano de este mundo. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocade, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere que oigas su voz en intimidad con Él y que no solo sea en el templo. Mateo 6:6.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él promete en su palabra guardarte en los momentos de adversidad como los que vivimos si tú le clamas. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es necesario que le busques en espíritu y en verdad, pues todo lo que puedas hacer en tus fuerzas, es decir, en la carne, como encender una vela, caminar de rodillas en pavimento caliente o a otras actividades de flagelar tu cuerpo, son esfuerzos en vano. Pues Cristo ya lo hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Dice en su palabra en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchos tienen la mirada puesta en una vacuna y esperan que eso sea la solución al problema para seguir una vida de pecado agradando a la carne y no una vida de adoración a un Dios todopoderoso que te muestra su misericordia y su amor. Él te despertó esta mañana con la gloria y toda honra. Podamos llevar una cruz acá como Él lo hizo cuando nos compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario, dándole una muerte dolorosa y pública como era la crucifixión. Aquel que no conoció pecado, aquel justo ahora moría de manera más tremenda y denigrante. Veamos su palabra para que veas quiénes morían en una cruz eran considerados malditos de Dios, según Deuteronomio 21, versículo 22 y 23, y dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora quiero explicártelo de una manera para que tú puedas comprender. En una revolución, los soldados revolucionarios mueren por el líder, pero en la redención el líder muere por los soldados. ¿Me entiendes eso, mi hermano? Él murió por nosotros. Querido hermano, se entregó para salvarte, para salvarnos a nosotros los pecadores. Todos tienen que reconocer que aún en medio de estos tiempos en los cuales hay una sombra de muerte en el mundo, también hay una luz preciosa que está iluminando y dando esperanza. Esa luz es el amor de Dios, su gracia y la salvación que solamente Él puede darnos. Por medio de esta pandemia, Dios está llamando al mundo a reconocerlo como Dios, como la única esperanza verdadera, como el único camino y el único destino. Juan 14:6 decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. La palabra de Dios nos hace un llamado a nosotros como cristianos a no ver las cosas de la manera del mundo, a no poner nuestra mirada solamente en lo terrenal, sino ver los acontecimientos del mundo desde el punto de vista espiritual, con un enfoque desde el punto de vista del reino de Dios. Este enfoque de la pandemia es muy importante porque la palabra de Dios nos declara una verdad que muchos no están tomando en cuenta o no han querido reconocer: hacer la voluntad del Padre. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si bien es cierto que muchos en la actualidad han dejado su primer amor, pues es un momento peligroso a donde el pueblo de Dios está con miedo y no con un temor de Dios. Aunado a esto, están dejando a un lado las lindas promesas de Dios de protección para su pueblo, descritas en su palabra para sus hijos como ejemplo de esto. Tenemos un Salmo 91 en los versículos 10 y 11 que dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hoy te invito a que abracemos esas promesas y que las hagamos propias, pues el Señor no miente. Debemos clamar por misericordia, pero sé que esto no es un juicio de Dios, pues Él es justo y el que justifica a todo aquel que tiene fe en Jesús. Es necesario que volvamos la mirada al cielo, de donde aparecerá el novio. Sabes, en la parábola de las 10 vírgenes, no son la novia, pues el Señor no se casará con 10 vírgenes. Hace un paralelismo a la iglesia, pues en el pueblo hay gente que están haciendo su voluntad y por ende el Espíritu Santo reposa sobre ella. Estas son las vírgenes prudentes. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero también hay gente que está en la iglesia y no está obedeciendo la palabra del Señor. Pues los que hay es una religiosidad en sus corazones, y eso es muy peligroso, mi hermano, porque no estás teniendo una vida de intimidad con Cristo. Ha llegado un adormecimiento a la iglesia que puede acabar con una muerte espiritual. Hay gente en la iglesia peleando con éxito contra el pecado, pero descuidándose en cosas como videojuegos, como televisión, como radio, como el celular, pues las distracciones que te ofrece el celular te llevará a una vida de intimidad sin el Señor. Ya no hay oración, ya no hay adoración, y lo que hay es una distracción plena que te lleva a hacer lo que tú quieres y no lo que el Señor manda en su palabra. Tienes que estar en una búsqueda intensa y entrega a Dios. Ahora el celular lo llevas en tu bolsillo, sabes, hay 17 millones de sitios pornográficos. No necesitas salir de tu hogar, mi hermano, para pecar. Tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sabes que muchos cristianos están inmersos en este tipo de pecado y hasta líderes de la iglesia. Son tiempos adversos cuando el Señor está requiriendo que vuelvas tu mirada al cielo, pues no cabe duda que habrá un despertar espiritual antes que Jesús venga. La parábola de las 10 vírgenes menciona en su versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este clamor mencionado es un despertar de la iglesia. Si bien es cierto, siempre hemos sido cautivados por los milagros sobrenaturales hechos más que por buscarle a Él. Este será un tiempo de búsqueda como nunca ha habido, y es necesario orar por obreros, pues la mies está preparada. Su palabra en Lucas 10:2 dice: y les decía, la mies es mucha, pero los obreros poco. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Unámonos en oración. Él dice: rogad para que el Señor envíe obreros, y es necesario clamar por esto, para que el Señor levante obreros para su obra.
Cabe mencionar que también esto es corroborado por él en el Sermón del Monte, cuando dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como podemos ver, es un cumplimiento de su palabra para los días antes de que sea el fin. Asimismo, su palabra en Hechos 2:17, confirmando lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, esos días han llegado. Y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El mensaje de una persona con el don profético en la actualidad debe ser confirmado por la palabra de Dios y no algo que vaya en contra de ella. En la iglesia primitiva habían mártires y testigos fieles de un evangelio puro. Daban sus vidas testificando del poder de Dios. Hoy hay muchas personas sin esas características al frente de las iglesias. Y eso es muy peligroso en este tiempo de recta final. Él es amplio en perdonar, para lo cual te invito a que medites en su palabra, pues en ellas hay sabiduría y vida en abundancia. Todo pasará menos mi palabra, decía nuestro Señor en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te quiero decir que Dios mora en ti. Si tú ya le recibiste como tu único y suficiente Salvador, búscale en tu interior y no en tu exterior. Escucha su voz ahora. ¿Cuántas personas están trabajando en la búsqueda de una solución para esta pandemia, orientando todo su esfuerzo humano, gastando millones de dólares en esto y no buscando donde tienen que buscar gratuitamente? Y me refiero a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ellos han puesto los ojos solo en la solución humana, pero si hay algo bueno que puedo mencionar de esta pandemia que ha dejado al descubierto, es lo inútil que son las riquezas para combatirlo. Otro punto, lo inservible que son las armas para detenerlo. Otro punto, lo débil que son los gobiernos para erradicarlo. Pero sí te digo, hay un Dios todopoderoso que todo lo ve y todo lo puede, que Él sí puede detenerlo. Él creó el mundo y su plenitud. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Hoy es el momento de que podamos hacer un autoexamen de nuestra vida. Sabemos que Él es el único Rey de este universo completo. Pidamos sabiduría de lo alto para que ilumine el gobierno del país a donde vivimos, para gobernar con los parámetros establecidos por Él en su palabra, para que transforme lo que haya que transformar. En su palabra decía en Isaías 40:23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Una cosa te digo, esta pandemia ha hecho que este mundo se esté autodestruyendo, pero no es Dios quien lo hace. Pues desde su inicio de la creación, Él dejó leyes para gobernarnos con sabiduría, para que pudiéramos gobernar en este mundo, pero hemos quebrantado esas leyes y eso se llama pecado, hermano. Y por consiguiente el Señor aplica su palabra, pero no es Él, somos nosotros los que la hemos quebrantado. Es más, en su palabra Él ofrece recompensarte si le obedeces, pero también lo contrario si le desobedeces. Y por eso Él decía en Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra.
cuanto más el impío y el pecador. Asimismo, dicen Romanos 6:23 y Ezequiel 18:20. Es decir, Dios no solo es amor, sino también es justo, siendo su primer atributo manifestado. Entonces, viéndola desde ese punto de vista, el Señor preparó todas las cosas para que se cumplan sus propósitos en nosotros. Y acá podemos ver que este virus no ha sido enviado por Dios, pero si bien es cierto, es permitido por Él debido a nuestros pecados. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no es como el enojo humano que siempre está manchado y distorsionado por el pecado. La ira de Dios siempre es completamente justa, pues la santidad perfecta de Dios no puede tolerar la falta de santidad. Y por eso dice Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es siempre completamente justa. Dios aborrece el pecado, pues es algo distinto a su naturaleza. Su santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad. El apóstol Pablo, cuando hablaba del amor, decía en 1 Corintios 13:6: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora, hermano, antes de terminar esta enseñanza, te digo, Dios espera por ti. El amor inagotable de Él hacia nosotros es notorio cada mañana. Él te tiene en sus brazos y te cuida como su pequeña oveja. Él es tu buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él ya lo hizo por ti y por mí. Ese enemigo invisible no tocará tu morada. Pero es necesario que vivas de acuerdo a su voluntad y sus ordenanzas. Volvamos la mirada a Él. Si tú no le has entregado la vida al Señor, te invito a que hagas conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que tú me amas mucho. Sé muy bien que te he fallado muchas veces. He cometido muchos pecados y hoy me arrepiento de ellos. Te pido que me perdones. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que hagas de mí una nueva persona. Ya no quiero ser como antes. Creo y confío en tu poder para cambiarme por completo. Amén. Si tú ya eres un hijo de Dios, te invito a siempre meditar en la palabra de día y de noche. Escríbala en tu corazón y mora en ella, pues sabemos que el Señor pronto regresa por su pueblo. Un privilegio para nosotros en esta mañana, decirte que te suscribas a nuestro canal, hazle clic a la campanita acá abajo y puedas así estar atento a todas las enseñanzas que subimos semana a semana. Puedes también visitar nuestra página en Facebook. Te desplegamos acá la información. Y también si tienes una petición de oración, hazla llegar a nuestro correo electrónico. Siempre estamos orando por dichas peticiones y siempre saludamos a los hermanos que semana a semana nos hacen llegar sus peticiones a través del correo electrónico. Un privilegio para nosotros como Ministerio Monte Olivar poderte saludar y llegar a tu hogar y a tu corazón con las enseñanzas que el Señor, para gloria de su nombre, nos permite presentar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te guíe, pero sobre todo que el Señor te proteja. Nos vemos en la siguiente enseñanza.